compañeros, compañeras, hermanos y hermanas, en primera instancia, trasladar, como siempre, el fraternal saludo, el abrazo fuerte y solidario del comandante Daniel, de la compañera Rosario y desde luego del pueblo de Nicaragua, a quien yo represento aquí en la hermana República de Chile desde más o menos el mes de octubre. Compañeros y hermanas, en primera instancia también quiero decirle que la lucha de ustedes y la lucha de los hermanos y hermanas que cayeron en mi patria, en mi país, en el 79 y luego también en la defensa de la revolución, no fue ni una lucha ni una caída en vano. ¿A qué nos referimos con esto? Hay una entrevista en el año de 1979 que le hacen al comandante Daniel, jovencito, recién el triunfo de la revolución. Una periodista estadounidense le consulta al comandante Daniel y cómo se imaginaba Nicaragua 5 años después del triunfo de la revolución. El comandante Daniel, con esa visión de estratega, con esa visión de revolucionario, le dice, bueno, nos imaginamos a una Nicaragua en paz, con una enorme producción de alimentos, llena de escuelas, llena de hospitales, con los campesinos alfabetizados. En ese momento, la revolución nicaragüense, en gran medida, no pudo cumplir esos sueños y esa proyección que tenía el comandante Daniel, y fue por una sencilla razón. Todos nosotros aquí sabemos que la Nicaragua sandinista, y esto lo dice Gregorio Seltzer, es una de las revoluciones y es el país que ha sido más asediado, más vilipendiado y más intervenido de parte de los Estados Unidos por múltiples razones. Entonces, en los años 80, la guerra de intervención a la revolución sandinista le complicó en ese momento cumplir esos sueños. No obstante, cuando nosotros dejamos el gobierno en 1990, que perdimos las elecciones, dejamos a una Nicaragua con 0% de analfabetismo. Eso es gracias, obviamente, a la sangre de muchos de los compañeros y hermanos chilenos y desde luego al sufrimiento y al sudor de muchos de los hermanos también chilenos que estuvieron ahí en Nicaragua y muchos de ustedes que lograron sobrevivir y que luego continuaron con su solidaridad con Nicaragua. No obstante, cuando volvimos al gobierno nuevamente en el año 2007, de ese 0% de analfabetismo, que es uno de los grandes logros que conseguimos en los años 80, encontramos a Nicaragua con 25% de analfabetismo. Cuando yo comento esto con los compañeros y con las compañeras, me dicen, pero ¿cómo es posible que un país que se entrega con 0% de analfabetismo y 17 años después volvemos al gobierno por la vía electoral y lo encontramos con 25% de analfabetismo? Obviamente eso fue consecuencia del neoliberalismo que campeó en mi país durante 17 años. No obstante, el neoliberalismo tampoco pudo conseguir todas las barbaridades que quería hacer en mi país. ¿Por qué? Porque estaba el sandinismo en ese momento en la resistencia. Es la etapa que nosotros le llamamos la resistencia al neoliberalismo. El neoliberalismo durante esos 17 años constantemente amenazaba, por ejemplo, con quitarle las tierras a los campesinos. Ha sido un enorme logro que nosotros habíamos conseguido también en la primera etapa de la revolución. Los campesinos resistieron, los campesinos se cooperativizaron más, se aliaron más y estaba también el sandinismo, bien en las calles o bien en las instituciones, defendiendo ese derecho que tenían los campesinos a ser los propietarios de las tierras. Ese elemento es esencial, el hecho de que los campesinos en mi país durante esos 17 años preservaran la tierra, porque eso permite que hoy, por ejemplo, Nicaragua pueda decir orgullosamente que es un país que en toda la región ha conseguido en estos momentos tener autonomía alimentaria. Nicaragua hoy por hoy, entre el 90 y el 95% de los alimentos que consumimos los nicaragüenses los producimos nosotros. Y los producimos gracias a las políticas públicas. Gracias a las políticas públicas promovidas por el comandante Daniel y la compañera Rosario, que son los líderes indiscutibles de la revolución sandinista en mi país. Y de ese 25% de analfabetismo que les mencionaba al inicio, nosotros lo hemos logrado vencer. Es decir, el sandinismo en 2 ocasiones ha vencido el analfabetismo, en la primera etapa de la revolución en los 80 y en la actualidad. Esos son logros que se han conseguido, obviamente, gracias, decíamos, al sacrificio también de ustedes, hermanos, y de los hermanos que cayeron en Nicaragua. Yo puedo pasar aquí hablando toda la tarde, toda la noche de los logros y los avances que la revolución sandinista ha conseguido, y desde luego esos logros y esos avances, insisto, se consiguieron también
por el sacrificio de ustedes, por el sacrificio de sus hermanos, por el sacrificio de sus primos, por el sacrificio de sus cuñados, de sus tíos, porque todos, estoy claro, aquí tienen algún familiar que estuvo en mi país, o bien luchando contra la dictadura, o bien defendiendo la revolución también en los años 80, o bien posiblemente también durante la época de la resistencia, que nosotros le llamamos al neoliberalismo. Hoy, compañeros, Nicaragua es un país que vive en plena paz, el país más seguro de la región, es el país que tiene también el mejor sistema hospitalario de toda la región, y cuando hablo de la región me refiero a Centroamérica y el Caribe. Los hospitales que Nicaragua en los últimos tiempos ha construido son hospitales, es decir, verdaderas ciudadelas hospitalarias, pero es una salud gratuita, es una salud pública, es una salud de calidad y de primera que se le ofrece al pueblo de Nicaragua. Insisto, eso en el fondo es el resultado del sacrificio de ustedes y de sus hermanos y de sus primos y de sus parientes que cayeron allá en mi patria, compañeros. En ese sentido, trasladarle nuevamente el fervor agradecimiento del comandante Daniel, de la compañera Rosario y desde luego el pueblo de Nicaragua, que es un pueblo hermano con ustedes, y como lo pudieron ver allí en el mensaje que enviaron estos compañeros, es decir, estamos codo a codo por seguir luchando por reivindicar más y más a nuestro pueblo. Muchísimas gracias, compañeros.